En el 12 dice, respondiendo él le dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito, del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. ¿Pero qué les dijo? Dice, Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. ¿Sí? Entonces, ¿quién era Elías? En el tiempo de Jesús. Juan el Bautista tenía el Espíritu. Entonces, por eso decía Jesús, él ya vino y le hicieron lo que quisieron. Entonces podemos ver cómo sabemos la Escritura, o en ese tiempo sabían la Escritura, en este tiempo sabemos la Escritura, pero no tenemos esa iluminación que nos hace mirar lo que ya ha pasado, ¿sí? Como en este tiempo, amados hermanos, estamos ya hartos de la pandemia, estamos hartos ya de hablar del coronavirus, pero realmente lo ha dicho bien mi pastor, lo ha dicho muchas veces. Ese tiempo ha puesto, ya el Señor ha visto el corazón de muchos cristianos, no de la gente que no conoce. Muchas veces lo vemos y decimos para los cristianos, ¿no? Mirar el corazón de cada uno de nosotros, realmente cómo está nuestro corazón, si realmente el Señor es nuestro Señor, si realmente el Señor es nuestro Salvador, si realmente Cristo, al que adoramos, al que alabamos, al que decimos que lo es, realmente está en nuestras vidas, ¿sí? Y así como esas vendrán muchas, hermanos, en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo no ver lo espiritual nosotros y ver que de verdad el Señor está cerca? O sea, ¿cómo no reflexionar un poco ahí en su casa, ahí en su intimidad con Dios, y poder decir, sí, ¿no? Ya basta de vivir como vivía. O sea, es el tiempo de darle un giro a mi vida de 360 grados y realmente ocuparme en las cosas que tienen la importancia en este tiempo. Porque lo podemos ver, podemos saber Biblia, podemos venir al culto, podemos hacer lo más que podamos, pero si nosotros no tenemos el discernimiento y no tenemos la iluminación en este tiempo, amados hermanos, de verdad que ver que qué tan cerca está el Señor de venir por su iglesia. Y dice la palabra de Dios que Él apresura los tiempos para que seamos muchos salvos. Amén. Entonces, eso es, amados hermanos. Dice ahí el Evangelio de Marcos tiene una cristología elevada. ¿Una qué? Cristología. Una cristología elevada, lo que alguna vez alguien me dijo en mi casa, no les digo quién, pero dijo, cuando compartamos o cuando compartas nuestra prédica, y nos lo enseñan en la escuela, ¿no? Tu prédica debe ser cristocéntrica. ¿Debe ser qué? Cristocéntrica. O sea, debemos de hablar de Jesús, de lo que Él hizo Jesús, no de lo que yo hice, de lo que hacen mis hijos, de lo que viví con mi abuelita, de lo que vivo con mi prima. No, hermano, cuando usted se ponga aquí, un día va a estar dando una clase, un día va a estar dando una prédica, un día va a estar hablando. Hable de Jesús. Hable de Jesús. Hable de Cristo. Por eso la importancia de leer y de aprender, porque cuando usted vaya a dar un ejemplo de algo, délo de Jesús. Tiene mucho de dónde cortarle, tiene mucho de esta bendita Biblia para tomar un ejemplo del que usted me diga, de lo que usted me diga, del tema de que usted me diga. Y por eso dice Marcos, tiene una cristología elevada. El primer versículo designa a Jesús como el Hijo de Dios. Esta posición es corroborada después por el Padre, por los demonios, por Jesús mismo y por el centurión en la cruz. Veamos, esto es realmente hermoso, apasionante, hermosa es padre, hermanos. Dice el 1:11. Veamos primero el 1:11. Amén. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Sí, nótese, amado hermano, dice, y vino una voz del cielo que dijo: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo mi complacencia, de parte de Dios. Sí. El 9:7, ¿qué dice, amado hermano? Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd.
Por los demonios, el 13, ese estaba padre. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces, diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. ¿Mas él es qué? Mas él les respondió mucho para que no le descubriesen. Le reprendió mucho para que no le descubrieran. Entonces fíjese, hasta los demonios sabían que era Jesús, ¿no? Hasta los demonios. Dice ahí el 5:7. Dice, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro con Dios que no me atormentes. Dicen que los primeros en darse cuenta cuando la presencia de Dios está en un lugar son los demonios, ¿no? Usted le empieza a dar sueño, empieza a bostezar, entonces autolibérese, amado hermano de mi corazón. Cuando ya he escuchado muchas alabanzas, dicen: no, ya llevo como 20 alabanzas, no, ya no. Se está liberando, hermano. Cálmate. Y dice ahí por Jesús mismo, el 13:32, esto es hermoso, hermanos. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. El 14, 61 y 62, hermanos. Velad y orar, hermanos, porque nadie sabe el día. 61 y 62, de favor. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Y vinieron en las nubes del cielo. Dice el 63, entonces el sumo sacerdote, rasgándose sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Sí? Se rasgó sus vestiduras por lo que Jesús le había respondido, ¿no? Y lo que les decía hace rato, ellos conocían la ley, ellos sabían que iba a venir un Cristo, y no poderlo mirar si lo tenían enfrente, ¿no? Y poder no discernir si lo tenían enfrente, y no poder mirar, hermanos, el ámbito espiritual. Alguna vez lo prediqué, no se lo digan a nadie, nada más a ustedes. Hace poco lo compartía y le decía a mis hermanos: estamos preocupados por mi hijo, por mi nieto, por mi sobrino, porque no vienen a Cristo, por los problemas que tienes en tu hogar, que a la luz de la palabra y en el Señor son chiquitos, ¿no? Que no dejan de ser problema. Pero el diablo, recuerde, amado hermano, es un mago. Recuerde que es un mentiroso. Entonces nos tiene en esa situación para nosotros no poder mirar lo que está pasando en el ámbito espiritual, en el mundo, mundialmente, ¿sí? Mirar lo que está sucediendo, que precisamente lo que la palabra de Dios nos está diciendo es lo que está aconteciendo en este tiempo. Y perdemos la vista de eso que está aconteciendo porque yo tengo un problema con mi hijo, porque yo tengo un problema con mi esposo, porque yo tengo un problema con mi hermano, con mi mamá, con mi papá. Y no que no sea problema, pero de eso se va a encargar Dios, amado hermano. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que es Dios para nosotros, en el ámbito espiritual. Decía por ahí alguien en una publicación: o sea, tenemos tantas cosas por qué orar, y vienes un viernes y no hay mucha gente orando a Dios. Hay muchas cosas por qué orar, ¿sí? En conjunto. Yo sé que tú oras en tu casa por tus situaciones, por tus necesidades, por las cuestiones que cada uno de nosotros tenemos,
pero en conjunto, los 500 que somos de la iglesia, orando, no sé, por Nextlalpan, por México, porque se avive la palabra de Dios en todo el mundo. Mucha gente está muriendo, hermano, predicando el evangelio de Dios. Entonces, hacer nuestro trabajo, que es orar. Amén. Amén. Dice ahí, no sé, ya lo leí. El 1539, amado hermano, de favor. El oficial romano que estaba frente a Jesús lo vio morir y dijo, en verdad este hombre era el Hijo de Dios. Otra vez, de favor. El oficial romano que estaba frente a Jesús lo vio morir y dijo, en verdad este hombre era el Hijo de Dios. Diga conmigo, qué testimonio. Qué testimonio. Diga conmigo, qué testimonio. O sea, él mismo dijo, en verdad, este era el Hijo de Dios. Y era un incrédulo, ¿no? Y era un incrédulo, hermano. O sea, era un incrédulo. Y eso me digo, qué testimonio. O sea, y cómo los judíos, teniendo todo el conocimiento, todo el saber que iba a venir y todo lo que iba a pasar, no pudieron darse cuenta que era el que estaban esperando, que era el Salvador, que era el que daba su vida para reconciliarnos con Dios. Entonces, esto es lo que nos enseña el Evangelio de Marcos, amados hermanos, y cada uno de los evangelios, pero más Marcos enfatiza en esto. Y vuelvo otra vez a mencionárselos, porque esto es realmente emocionante o apasionante. O sea, imagínense que su abuelito le cuenta una historia, no sé, cuando algún acontecimiento que usted no estuvo, pero que se lo está narrando el que lo vivió, el que estuvo ahí, lo narra con esa pasión, con eso de que él estuvo ahí, ¿no? Y él escribiendo. Yo me puedo imaginar que tenía ese gozo, y luego el Espíritu Santo moviéndolos a los dos para escribir estas cuestiones del Señor, de lo que hizo, de lo que padeció, de lo que caminó. O sea, no sé, pero uno se quebranta. Yo creo que estaba quebrantado el Marquitos escribiendo y diciendo, todo esto hizo mi Señor, todo esto padeció mi Señor. Entonces, eso es lo padre, lo apasionante, lo emocionante, lo grato de leer la palabra de Dios con el conocimiento de lo que estaba pasando en ese entonces. Dice aquí el lugar de origen. Hay varias declaraciones de los escritores cristianos tempranos que sugieren que Marcos escribió su evangelio mientras estaba en Roma. La tradición primitiva sugiere que Pedro fue martirizado en Roma. La afirmación cita anteriormente que Papías, de que Marcos es el intérprete de Pedro, señala su presencia en Roma. ¿Sí? Lo que decíamos. Pedro le dictaba a Marcos. Tanto Clemente de Alejandría como Ireneo también agregan su testimonio para un origen romano del escrito. El prólogo antimarcianita a Marcos indica que Marcos escribió su evangelio en Italia. La referencia a Marcos en 1 de Pedro 5:13 lo ubica en Roma con Pedro, y esto agrega información en cuanto a la probabilidad de un origen romano del evangelio de Marcos. Veamos 1 de Pedro, amados hermanos, 5:13, solamente para darnos una pequeña ilustración de lo que nos está hablando nuestro manual. Primera de Pedro 5:13. Desde el 2, hermanos, si alguien me ayuda, de favor. Amén, hermano. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Amén, la amén. iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Saludaos.
Saluda. unos a otros con ósculo de amor, paz, sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Dice, juntamente con vosotros y con Marcos, mi hijo, os saluda. Esa es la referencia que tiene Pedro hablando de Marcos y el Evangelio de Marcos para sugerir que se escribió en Roma el Evangelio. Dice, la evidencia interna sugiere que Marcos escribió para una audiencia ¿qué? Romana, hermanos. Su explicación de las costumbres judaicas implica que escribió para ti una audiencia gentil, para una audiencia gentil que no las entendía, ¿sí? El 7.3, ¿qué dice, amados hermanos, de Marcos? Dijeron por ahí en un culto, yo que sí la leo, ya llegué. 7, 3 y 4, de favor. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, y con muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Sí, no comen. Y volviendo de la plaza. Si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. ¿Sí? Dice ahí cómo Marcos escribió para una audiencia romana su explicación de las costumbres judaicas. Pues ellos no las entendían, hermanos, no entendían todas estas cuestiones. Entonces dice ahí, traduce frecuentemente las expresiones arameas de modo que su audiencia romana puede entenderlas, ¿sí? Marcos además usa a veces equivalentes latinos para explicar expresiones en griego. Si asumimos que el Rufo de Romanos es el mismo que aquel de Marcos 15:21, entonces esa persona estaba viviendo en Roma cuando Marcos escribió su evangelio. Vamos a ver la palabra de Dios, hermanos, ahí en el 12:42, de favor. $12:42, de favor. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. O sea, un cuadrante. A ver el 15:16. Los soldados romanos llevaron a Jesús al patio del cuartel y llamaron al resto de la tropa. El 17. Luego le pusieron a Jesús un manto de color rojo oscuro y le colocaron en la cabeza una corona hecha con ramas de espinos. Dice su manual, además usa a veces equivalentes latinos para explicar expresiones en griego, ¿sí? Dice, si asumimos que Rufo de Romanos 16:13, yo se los leo. Romanos 16:13. Dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. ¿Sí? El de Marcos 15:21, dice su manual. Ese sí, si alguien me ayuda, de favor. Le obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. ¿Sí? Y obligaron a uno de pasada, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y cuando nosotros empezamos a mirar todos estos y dices, ah, qué testimonio, y era su papá, entonces con razón, porque no quería cargar, que era maldición cargar esa cruz para ese entonces. Es el mismo de Marcos 15:21. Entonces esa persona estaba viviendo en Roma cuando Marcos escribió su evangelio. Por eso dicen que se escribió en Roma.
El propósito, hermanos, del Evangelio de Marcos dice, como Mateo, Marcos no incluye una declaración de propósito. Algunos eruditos modernos sugieren que Marcos escribió para proporcionar un documento para uso litúrgico. Sin embargo, su arreglo no tiene la suavidad que se esperaría si la intención era que se usara en la adoración. W. Grede creyó que Marcos escribió para ocultar el fracaso de Jesús en proclamar que él era el Mesías. El enfoque de Grede, Marcos inventó la idea de que Jesús era el Mesías y puso en su boca palabras que prohibían la difusión pública de este secreto. Grede creía que Marcos hay varias razones para explicar por qué Jesús estaba interesado en impedir que se difundiera públicamente su mesianismo, aunque en realidad Jesús no lo hizo. Hay varias formas para explicar por qué Jesús estaba interesado en impedir que se difundiera públicamente su mesianismo. Los judíos tenían un concepto del Mesías que enfatizaba su poder como gobernante político y militar. Jesús no quería que le percibieran en esa manera. Estos son unos cuestionamientos, amados hermanos, como ustedes saben. El pueblo judío creía que iba a venir un libertador así con armas y con machetes y con metralletas a liberarlos, ¿no? Entonces, ahora entendemos la libertad que Jesús nos trajo, y es una libertad espiritual para toda la eternidad, no solamente para un tiempo. Los judíos no tenían un concepto de la deidad en su enfoque del Mesías. Eso es lo importante, hermanos, de verdad. Por eso la bendición que tenemos ahora, porque ellos no tenían este concepto de esa deidad del Señor, el cómo poder entender que tres en uno y uno son los tres, o sea, eso no cabía en su cabeza, ¿no? Y muchas veces ni en la de nosotros. Bueno, en otras iglesias, ¿no? En otras iglesias no cabe ese enfoque de cómo tres en uno y uno en tres, pero esas son cuestiones que vamos a ver más adelante en otras materias, esos enfoques de la deidad, y cuando uno lo entiende y cuando realmente está aquí y luego lo baja al corazón, dices, no, qué tremendo es el Señor, de verdad. Uno llega a amarlo más todavía, uno llega a adorarlo cada vez más, hermanos, cuando uno se da cuenta de esa deidad, de lo que el Señor realmente es y lo que hizo por nosotros. Dice, la referencia de Jesús a sí mismo como un hijo del hombre divino era un esfuerzo para corregir ese concepto erróneo. Una referencia es Daniel 7, 13, 14. Si Jesús hubiera permitido una revelación prematura de su mesianismo, eso lo hubiera expuesto a un posible arresto y a un juicio más rápido, ¿sí? Entonces, he ahí el por qué no Jesús no quería. Todo estaba ya perfectamente puesto por el Señor. Y alguna vez alguien me dijo que los escupitajos eran los que tenían que ser. No sé si recuerdan una porción de la palabra ahí en los evangelios donde uno lo golpea. La palabra de Dios dice que Jesús siempre guardó silencio y no habló. Pero cuando este varón le pegó, volteó Jesús y le dijo, ¿por qué me golpeas? O sea, como que eso no estaba en el papel. Ese golpe no estaba, porque todos los demás, si ustedes leen o han leído, dice que no abrió su boca para nada abrió su boca. Pero cuando ese golpe fue, volteó y dijo, ¿por qué me pegas? Porque todo ya estaba estipulado, hermanos, de una forma y de una manera, de lo que era perfectamente, no pudo haber falla. Entonces, dice, si Jesús hubiera permitido una revelación prematura de su mesianismo, eso lo hubiera expuesto a un posible arresto y a un juicio más rápido. Estas razones sugieren que no es necesario pensar que Marcos inventó la idea de que Jesús ocultaba su mesianismo. La evidencia interna del Evangelio nos ayuda a entender el propósito de Marcos. Los versículos iniciales muestran que Marcos estaba interesado en presentar el Evangelio de Jesucristo. Además, el contenido del Evangelio revela que Marcos buscaba enfatizar la persona y la obra de Jesús, la necesidad de las personas de arrepentirse y las características de servicio del ministerio de Jesús.
con un énfasis especial en la culminación con su muerte. El énfasis de Marcos en el Evangelio presenta un patrón para que lo mute la iglesia, que los cristianos deben continuar predicando el Evangelio. ¿Deben de qué? Debemos de continuar predicando el Evangelio. Dice Marcos, puede haber tenido un propósito subyacente en enfatizar que muchos creyentes debían esperar ser perseguidos. Al escribir a los cristianos de Roma puede haber enfatizado la certeza de recompensa si persistían en su obediencia a Cristo a pesar de la seriedad de la persecución, porque se los estaban comiendo los leones. La conclusión del Evangelio de Marcos es un problema para los críticos textuales. Algunos de los manuscritos más confiables de Marcos terminan en el ¿qué? Esto es muy importante, amados hermanos, porque cuando nosotros hacemos un estudio exegético del libro de Marcos, muchos teólogos, amados hermanos, enfatizan que Marcos terminó ahí donde dice, en el 16:8, ahí termina Marcos, y todo lo demás lo añadieron. Después de tarea, usted lo lee y lo analiza. Otros agregan un final más largo que aparece en los versículos en el 20. También existe un final más breve. El final breve no parece venir de Marcos, y el final del versículo 9-20 parece ser un intento de un escriba para presentar un resumen de las apariciones después de la resurrección a fin de ofrecer una conclusión apropiada. Este final largo sugiere también la habilidad de realizar milagros como prueba de un cristianismo genuino. Pero Jesús mismo sugirió que la mayor prueba es el ¿qué? Es el amor por los hermanos y las hermanas. ¿Sí? Entonces, solo es información general. De verdad es que lo que nosotros hacemos allá afuera, donde no nos ven los hermanos, es lo que realmente vale la pena. Como el Evangelio de Juan, como la primera, la segunda y la tercera carta de Juan, dicen los teólogos que tampoco la escribió el mismo Juan. Pero son cuestiones, hermanos, que yo en lo personal, ¿no? La verdad es que es bueno saberlo, por si alguna vez encuentra a alguien que diga conocer. Usted también ya lo sabe ahora, pero realmente lo importante es lo que dice ahí y que lo llevemos a cabo en nuestras vidas. Realmente lo que dice el Señor, ¿no? Que nos amemos los unos a los otros, independientemente de quién lo escribió, y si está puesto en la Biblia es porque el Espíritu Santo así lo quiso. Dice, la sección textual en disputa no afecta a una doctrina cristiana significativa. Además, el tema no tiene que ver con la inspiración bíblica. ¿No tiene que ver qué? Eso lléveselo en su corazón. O sea, el tema no tiene que ver con la inspiración bíblica, sino solo si un escriba o alguna otra persona ha copiado o no un agregado al escrito de Marcos. Es improbable que los versículos 9-20 o el final breve sean escritos legítimos de Marcos. Las otras opciones son que el Evangelio termina en el 16:8 o que se han perdido el final original. De estas dos opciones, la mejor parece ser concluir en el Evangelio en el 16:8. Si el libro finaliza ahí, entonces la última palabra del Evangelio en el griego es la conjunción gar, que significa por. Se desarrolló más apoyo para este final cuando los que estudian la sintaxis griega encontraron varios ejemplos de oraciones en griego que terminan con ese término. No se puede llegar a una conclusión con absoluta certeza, pero la opción más viable parece ser aceptar el final en el 16:8, hermanos. Ya nada más para finalizar, un pequeño bosquejo. Esto es muy importante. El bosquejo de Marcos, se los digo rápido. La introducción, él comienza con el comienzo del Evangelio, las palabras y la obra de Jesús y alrededor de Galilea, el ministerio inicial en Galilea, el llamado de los primeros